tengo la sensación de que México está frente a un nuevo capítulo en su vida política y social. Estamos por definir muchas cosas que se han venido gestando desde hace años y que poco a poco han ido creando historias y mitos en torno a ellas. Pero creo también que poco sabemos de algunos hechos históricos que hoy son parte ya de una identidad nacional. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México sin duda marcará un antes y un después en la forma en que vemos y vivimos la política. Lo hará para sus seguidores, pero también para sus detractores. Pero ¿cómo entender algunas de las decisiones claves que llevaron a este momento? ¿Cómo comprender al personaje desde quienes lo acompañaron en ese tiempo? Es por eso que he tenido un encuentro con Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los más cercanos compañeros de lucha de aquellos días en los que todo parecía cobrar un rostro definitivo. Guadalupe es también un testimonio vivo de momentos que cambiaron nuestra historia, de decisiones que seguirán por mucho tiempo más siendo tema de debate. Guadalupe, muchas gracias por estos minutos. Han sido muchos años que llevas ya en la política, muchos años además viendo cosas muy diversas, ¿no? Te ha tocado el cambio, pero ¿pensaste que México estaría en este momento debatiendo entre dos proyectos tan distintos como los que hoy tenemos? La verdad no creí que llegáramos a este grado, a este extremo. Gracias que nada primero por la invitación, Carlos. Ni yo, que era muy escéptico de la actuación de Andrés, yo que era crítico de la actuación de Andrés, no llegué a pensar el extremo a donde pudiéramos estar llegando como estamos llegando el día de hoy. Yo tengo la convicción, y lo digo seguido, que todavía no conocemos al peor Andrés, que cada mes se supera en su ambición autoritaria de poder, esta idea que él tiene de que representa al pueblo, y porque él lo representa tiene la legitimidad y la autorización para pasar por encima de todo, porque él es el supremo redactor de la conciencia nacional. Y entonces actúa y actúa. Si la Constitución dice una cosa, pues no me vengan con que la ley es la ley. Si los datos oficiales dicen una cosa, él tiene otros datos. Si alguien es crítico, entonces es traidor. Si alguien no piensa como él, es alguien que no quiere el interés nacional. Él es el Señor que nos modula a toda una nación. Bueno, eso lo ha llevado a que tengamos hoy un grave riesgo democrático para nuestro país, una aceleración y profundización del autoritarismo, una personificación patrimonialista del poder, que hace que vivamos tiempos inéditos. Hay algunos que piensan que hay que esperar a la elección del 30, que en esta no estamos suficientemente preparados, que hay que avanzar un poco en el Congreso. Y yo les digo que si nos esperamos al 30, a lo mejor ya no va a haber elecciones, a lo mejor ya no va a haber democracia. Es hoy, en este momento, cuando los demócratas de México se tienen que reunir, tienen que hacer a un lado diferencias y salvar el sistema democrático en general. Después podremos volver a tener nuestras diferencias y que sean los ciudadanos las que las resuelvan, pero el principal valor que debemos de cuidar hoy es la democracia en México. A ver, pero déjame, antes de irnos al 2030 o al 2024, vámonos a los 2000. Porque quizás si este Andrés Manuel que tú nos planteas fue un descubrimiento para una parte del país, pero no para ti. Tú viste su génesis, tú viste cómo se creó. Tú eras parte de la dirigencia del PRD cuando esta figura un poco emergente en la izquierda empezaba a tomar fuerza. ¿Qué recuerdas tú? ¿Tú recuerdas alguna alerta en ese momento, en la campaña del 2006, en las posteriores? ¿Tú recuerdas alguna alerta que te dijera que hoy estaríamos aquí hablando de esta manera del presidente? Mira, él siempre tuvo rasgos de decisiones unipersonales por encima de los colectivos.
desde muy joven, cuando se acercó al partido y comenzó a tener posiciones de poder, por ejemplo, menospreciaba al Congreso. A él no le interesaba. ¿Al Congreso del partido? Al Congreso de la Unión. Al Congreso, a las cámaras. El PRD tenía buenas representaciones en las cámaras. Él fue presidente del partido del 96 al 99. En ese periodo él fue presidente. Se separó para jugar luego por la jefatura de gobierno en el 2000. Y cuando en el Congreso tuvimos una irrupción en 1997, siendo él presidente, la bancada del PRD creció mucho. Llegamos a tener el 25% de la Cámara de Diputados en 1900. ¿Es cuando tú fuiste presidente? Yo fui presidente después, él era presidente en ese momento, y el secretario general era Jesús Ortega. Correcto. Martínez. Yo estaba en Nayarit trabajando. En Nayarit nosotros fuimos gobierno en el 99, en la primera coalición del PAN y del PRD que triunfó en México, porque había habido otras coaliciones que no habían ganado, don Salvador Nava, el Negro Elizondo, en fin, que no habían resultado triunfadoras. La primera coalición que ganó en 1999 fue la coalición de Nayarit, de PAN, PRD, PT y un partido local que se llamaba PRS. ¿Quién era el presidente nacional del partido? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién autorizó la alianza con el PAN? Andrés Manuel López Obrador. Pero te decía que en el 97 tuvimos una bancada muy importante. Y entonces entró en una serie de discusiones y de negociaciones parlamentarias y a él nunca le gustaban esos acuerdos. No los quería. A mí me parecía muy extraño. ¿Por qué? ¿Porque negociar es ceder? Él siempre ha pensado en el bueno y el malo. Si tú término. negocias, entonces el que está delante de ti ya no es tan malo, claro, porque acuerdas con él. Entonces la narrativa es rechaza el acuerdo porque el que está enfrente hay que sustituirlo, necesariamente no acordar con él. Claro. Entonces esa parte a mí no me gustaba. Hubo 2 o 3 decisiones importantes en el partido que cuando no salían como él quería, él amenazaba con renunciar a la presidencia del partido para que el comité rectificara. ¿Esa era su moneda de...? Lo hizo 2 o 3 ocasiones. Cuando no podía salir con sus ideas adelante, el partido era muy plural. Siempre lo fue muy plural. Entonces él ponía la renuncia en la mesa. El comité se reunía y le buscaban la manera de encontrarle alguna salida para que él no nos metiera en una crisis política con su renuncia. Cosas como esas las hacía. Él llegó de presidente en el 96 porque había apenas pasado la elección de gobernador en Tabasco. Sin tener los 5 años de residencia, decidió ser candidato en la Ciudad de México, donde él no había nacido, él es tabasqueño. Fue toda una crisis, ¿no? Candidato, y entonces no cumplía con los requisitos de la ley. La ley marcaba 5 años. ¿Quién impugnó? Pablo Gómez. Pablo Gómez, que contendió contra él, presentó los recursos legales argumentando que no tenía los 5 años. ¿Quién más impugnó? Doña Ifigenia Martínez. Todo el mundo sabíamos que no tenía los 5 años. En su relación que él había tenido en la presidencia del partido con Ernesto Zedillo, que era con quien compaginó y logramos acuerdos del partido, terminaron cediendo que le dieran un acta donde él tenía los 5 años de residencia. Que por cierto entiendo fue Rosario Robles quien se le dio. Fíjate cómo es la vida. Rosario, ¿no? ayudó. Rosario a ayudó. Esa construcción de esa acta. ¿Cómo es la vida, no? Que lo que ponían nosotros como prueba era pues que se había inscrito como candidato a gobernador de Tabasco. Sí. Y de esa fecha no habían pasado los 5 años. Bueno, eran sus primeros vininos de donde yo decía, ni le interesa tanto el Congreso, no le gustan las decisiones colectivas del partido que no sean
las que él impulse, y no le interesa tanto la ley. Bueno, esos rasgos iniciales se le fueron agudizando al paso de los años. Cuando llegó a la jefatura de gobierno, le dio otra vuelta a este tema de que no me interesa tanto la ley. Cuando comenzó a gobernar por bandos, porque en su gobierno de 2000 a 2006, la primera etapa, el PRD tenía minoría en la Asamblea Legislativa. Entonces él, para no tener que pasar, hacía bandos, ¿no? Que luego entraron en cuestión y se litigaron, pero él prefirió gobernar con bandos que negociar con una mayoría opositora los términos de la legislación que él quería. Eran las cosas que él comenzó a aprender a hacer o a profundizar en su manera. Déjame llegar a ese punto. Andrés Manuel, jefe de gobierno, de repente ve que le alcanza para más, aspira a la presidencia de la República, o tal vez siempre lo traía en la cabeza, y ahí entiendo yo también hay un giro de tuerca en su radicalización. Todo este tema del desafuero lo impulsa, ¿no? Campaña del 2006. Está impregnada, cada vez que yo platico con personas como tú que estuvieron en ese momento político cercanos a la izquierda, cercanos al proyecto en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador, me refieren a algo que es un radicalismo un poco místico que tenía él. No sé si tú lo compartas. De repente me cuenta el propio Jesús Ortega, por ejemplo, que empieza a manejar esta idea de que su destino era casi mesiánico con respecto al país. ¿Tú percibes algo así también? Sí, claro. Él liga mucho su comportamiento con sus creencias religiosas, son muy respetables, yo sobre eso no me meto, y trata de fijar siempre símbolos religiosos en sus luchas. En las marchas que hizo del Tabasco hacia acá era el éxodo. Sí, claro. Claro. Morena, su nombre tiene que ver con un emblema religioso, sus cartillas morales, donde dice lo que debes y no debes de hacer. El creer en Jesucristo como un luchador social. Sí. Casi se retrata en el espejo. Así es. Él, ¿no? Y a veces yo pienso que él también caminaba sobre las aguas de los pantanos de Tabasco, ¿no? Porque se sentía caminando. Sí tenía siempre este misticismo. ¿Por qué no se puede disociar esta idea tan profunda de él, de este misticismo, también de su polarización política? Pues sí, porque él piensa que él interpreta al pueblo de manera adecuada, nadie más puede tener razón, y él interpreta los designios del Señor, que le dan a él una tarea. Él tiene una misión que cumplir en este mundo. Claro, la misión se ha venido transformando a que él debe de concentrar el poder. No, si pudiera, él llegaba con el látigo y sacaba de la corte a latigazos, como llevó el Señor al templo, a echar a los mercaderes, ¿no? Entonces, tiene mucho este tipo de cosas, donde él ya decidió que los de la corte son los mercaderes. Así es. ¿No? Que estaban en el templo y que Cristo, o que Jesús, o el Nazareno llegó y los echó, ¿no? Pero bueno, se imagina mucho en estas cosas, eso es cierto. La campaña del 2006 no se entiende sin el proceso de desafuero. Claro. En el desafuero, los tres poderes resolvieron en contra de Andrés. El presidente de la República, que decidió iniciar el proceso de desafuero, yo creo que era un error. Sí. Yo creo que era un error, pero bueno. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que le dio la razón, diciendo, sí hay razones. Y que después desacató y luego el Poder Legislativo, claro, que aprobó el desafuero. Pero ¿estás de acuerdo que tuvo su gran momento cuando
la sección instructora del Poder Legislativo le da ese foro. Sí, y derecho a la tribuna. Y es una cosa apoteósica verlo a él hablar en el Congreso, transmitido en unas pantallas monumentales, en un zócalo pletórico. Y con cientos de miles en las calles. Así es. En ese momento, Andrés, cuando se da para atrás a lo del desafuero, cuando dan marcha atrás, yo siento que es el momento que hace clic su visión con la realidad. Okay. Y es en el siguiente evento, en el siguiente zócalo, cuando él dice: soy un rayo de esperanza para millones de mexicanos. Soy políticamente indestructible. Así lo dijo, sí, me acuerdo. ¿No? Es cuando él cree que puede hacer todo. Y la campaña queda impregnada de esta idea de vencí a todos. A los empresarios, a las televisoras, a la corte, al presidente, al Congreso, los vencí a todos. Voy a ser presidente. Pero a ver, en ese momento, Guadalupe, tú que eres un hombre de izquierda, que has luchado por un proyecto de izquierda para este país, el proyecto político de Andrés Manuel, en ese momento del desafuero, en que vence a los malos de su película, y se debe al pueblo y él es indestructible, ¿sigue siendo lo suyo un proyecto de izquierda para el país? ¿O en ese momento ya empieza a ser el proyecto que hoy tenemos de Andrés Manuel, que solo se entiende desde él? Yo creo que lo que hay que entender es que no hay una izquierda, como no hay una derecha. Correcto. Hay izquierda democrática e izquierda autoritaria, y hay derecha democrática y derecha autoritaria. Okay. Entonces, él no puede hablar a nombre del conjunto de la izquierda. Y él ya tenía rasgos de algunos signos de izquierda que tenían que ver con el combate a la pobreza, la igualdad, pero no tenía nada que ver con la división de poderes. Correcto. Con un probable sistema parlamentario, con el respeto a las instituciones democráticas, con el respeto a los órganos autónomos. En aquel momento, él no era lo que le interesaba, te digo que despreciaba el poder legislativo. Claro. Te digo que a la propia vida partidaria se le imponía su decisión personal. Bueno, tanto como para llegar a tomar posesión como presidente legítimo de México en el Zócalo después de la toma de Reforma y demás, que por cierto ahí luego nos tendrás que platicar. Dante estuvo muy metido también en ese asunto, Ellos ¿no? hicieron caso de algo que yo me opuse, yo voté en contra de eso, siendo dirigente partidario. Pero te decía que en 2006 él siente que ya no ocupa a nadie para ganar. Su destino Entonces, es él. Se aleja del ingeniero Cárdenas. Sí. Pati Mercado le ofrece declinar para sumarse a su campaña, no acepta. ¿Patricia Mercado se lo ofrece? Claro. Uh-huh. Varios gobernadores del PRI buscaron distintos conductos. Yo fui por lo menos conducto de 3 gobernadores del PRI y él no quiso reunirse con ellos. La maestra Albestera, antes de ir al PAN, tuvo una reunión con un equipo del partido donde decidimos 30 distritos para el PANAL, algunas 2 o 3 senadurías, acá en el norte del país, donde nosotros no teníamos la presencia, a cambio de apoyar ella a Andrés. Y Andrés no la quiso recibir. O sea, tú me estás diciendo que en el 2006 la historia hubiera podido ser distinta si se sienta a hablar con los apoyos que se le querían sumar. Por eso te platicaba esta idea donde yo creo que él cree que ya no necesita a nadie, piensa que puede derrotar a todos sin ninguna alianza ni ningún otro acuerdo adicional, y los acuerdos que se ofrecieron y las alianzas que intentamos construir adicionales a las que teníamos, él las rechazó todas. Todas, y algunas muy significativas para nosotros. A ver, nosotros no entendemos por qué su alejamiento del ingeniero Cárdenas. Por supuesto. Y por qué el día de la marcha del desafuero no quiso marchar con Cárdenas. Tú me estás diciendo que
en el 2006 la historia hubiera podido ser distinta Andrés si hubiera se ganado. sienta a hablar con los apoyos que se le querían sumar. Por eso te platicaba esta idea donde yo creo que él cree que ya no necesita a nadie, piensa que puede derrotar a todos sin ninguna alianza ni ningún otro acuerdo adicional, y los acuerdos que se ofrecieron y las alianzas que intentamos construir adicionales a las que teníamos, él las rechazó todas. Todas, y algunas muy significativas para nosotros. A ver, nosotros no entendemos por qué su alejamiento del ingeniero Cárdenas. Por supuesto. Y por qué el día de la marcha del desafuero no quiso marchar con Cárdenas. Así es. Cárdenas salió junto con nosotros de Chapultepec, y Andrés no quiso llegar a marchar con él y se fue directo allá. Cuando supo eso el ingeniero, yo estaba ahí con él. El ingeniero decide, bueno, Guadalupe, yo ya cumplí. Sale y se va a su casa. Y Andrés le da la palabra a Porfirio. Sí. Que Porfirio y Cuauhtémoc, que habían tenido un desencuentro, terminaron bien finalmente, pero tuvieron un desencuentro cuando en el 2000 Porfirio apoya a Fox y no a Cárdenas. Claro. Y a Porfirio le dan la embajada, esta dorada, en la Comunidad Económica Europea. Entonces, esa, para Andrés, para Cuauhtémoc, que Andrés no hubiera marchado con él cuando él iba acompañándolo en ese proceso de desafuero, marchando con él, y que allá le diera la palabra a Porfirio, que era el que se había ido en el 2000, fue el significado de la ruptura política que no se ha vuelto a resolver. Se entienden, Sí, pero no hay... ¿Y cómo se tomó ese rompimiento con el ingeniero? Para nosotros, algunos, para mí, con mucho tristeza. Claro, porque no además lo era... entendí. O sea, el PRD no se entiende sin el ingeniero Cuando le dan Cárdenas. la palabra Porfirio, Ajá. yo estaba en el templete y la gente le comienza a gritar. Todo. Debe de haber testimonios. Sí. Pues era Claro. un acto más que filmado. Claro. Le gritan y le gritan. Entonces yo me acerco con Andrés. ¿Qué hacemos? Deja, Guadalupe. La plaza purifica. Ah. Y lo dejó que le gritaran. Y lo purificó. O sea, Porque ahora lo apoyaba a él. El pueblo purifica, la plaza. La plaza purifica. Wow, eso es algo importante. Eso me lo dijo a mí. Yo estaba ahí. Bueno, cosas como esas eran los distintivos de Andrés. Y él hubiera ganado la elección en 2006. Claro. Si acepta estos acuerdos, si acepta estas alianzas, si concede. Bueno, pero él estaba ensimismado en que iba a ganar. Porque en ese momento nosotros teníamos 14 puntos arriba en todas las encuestas. Entonces no quería acordar con nadie más. Quería llegar sin ninguna atadura. Bueno, pasó lo que pasó. Se vino la campaña de un peligro para México. Sí. Comenzó, no tuvimos una buena estructura electoral porque él asumió que él iba a hacer la estructura, y las zonas donde el partido nuestro tenía la fuerza, no nos dejaron. Simple y sencillamente no nos dejaron llevar ese proceso. Pasaron muchas cosas y perdimos la elección. Yo estuve a cargo de las encuestas de salida. Sí. Déjeme. Sí, Eran platica. dos. Covarrubias, en paz descanse, Ajá. la doctora, que esa es la que sabía todo el mundo. Sí. Y otra empresa que se llama IMO, que es una decisión del CEO de Guadalajara, que nos dijeron que era una empresa muy profesional, seria, técnica y poco conocida. Ok. La encuesta de IMO la conocíamos él y yo, nada más. Nadie más sabía. Y IMO trasladó su centro de operaciones para recibir la información de la encuesta de salida a mi oficina, en Benjamín Franklin, en el piso 7, pusimos todas las computadoras y ahí estuvimos. Y la que se sabía, la que se le daba al comité de campaña, al cuarto de guerra, era la de Covarrubias. Fueron muy similares. La maestra Covarrubias le dio un punto al final arriba a Andrés, aunque para las 12 de la noche, con las adecuaciones que se hacen de la metodología, lo declaró empate. Okay. E IMO le dio medio punto abajo a Andrés, que fue exactamente
lo que quedó la elección. ¿Dónde se reunían Andrés y tú en ese momento para que le dieras las... ¿Dónde físicamente? Yo se las mandaba por WhatsApp. Ok. Yo estaba en el piso 7. Coordinando las dos encuestas. La encuesta de IMO. Ok. La de Covarrubias era la que... Esa era la pública. La pública. La otra era la que no se sabía. Ok. Entonces yo era el encargado de la encuesta que no se sabía. Solo la conocían Andrés y tú. Solamente Andrés y yo y Jesús Ortega, porque yo le daba a Jesús la encuesta y Jesús se la llevaba. Ok. ¿No? Pero esa era el mecanismo. Uh-huh. Bueno, a quien él le encargó que estuviera al tanto de la encuesta fue a mí. Y que yo estuviera con los encuestadores, incluso puse gente a vigilar. Okay. Tuvimos algún incidente en Chiapas, en fin, cosas así. Pero la encuesta no le dio el triunfo que él dijo. Ninguna de las dos. Eran nuestras encuestas. Y él ha levantado toda una idea. De lo contrario. Claro. Se abrieron cerca de 10,000 casillas. ¿Cuáles? Las que nosotros impugnamos. Así fue. Porque ganamos muchas. Pues no abrimos las que ganamos, abrimos las que perdimos. Claro. Y siguió la diferencia, estando en medio punto porcentual. ¿Qué fue lo que sí hubo? Según yo, una campaña inequitativa. Uh-huh. Pero lo que llegó a las urnas, uh-huh, eso los ciudadanos que cuidaron las casillas, como en todas las elecciones que hace el INE, cuentan sus votos, claro, los ponen. Hubo inequidad, todo hubo un abuso, claro, lo que el presidente se metió, todo eso. Que eso es muy importante, porque a partir de ahí Andrés Manuel y la izquierda, el PRD, luego Morena más adelante, promueven una serie de reformas que hoy ignoran, pero ahorita llegamos a esa parte. Sí, ¿no? Y entonces, pues pasó lo que pasó, y ahí comenzamos a diferenciarnos más. Porque el qué hacer ante la elección, bueno, impugnar era correcto, estábamos a medio punto. Sí. Si no impugnas, eso es una barbaridad. Vas a los tribunales. Nuestra diferencia es, vamos a hacer el megaplantón. Y dijimos no. Yo dije no, Andrés. ¿En qué momento lo plantea? Cuando pasa la elección y hacemos íbamos a hacer la gran primera asamblea. Sí. Entonces dijo, ¿cómo vamos a dar la batalla? Se lo plantea El que lo propuso originalmente fue Beto Anaya, el dirigente del PT. Okay. Y a él le agarró la propuesta, pero y él metió además Juárez y Reforma. Okay. ¿No? Lo que nos oponíamos nosotros es a Juárez y Reforma, porque estar en el Zócalo no le causas daño a ninguna persona, pero taparle Juárez y Reforma, pues eso significaba dañar a la ciudad. Entonces nos negamos. Manuel Camacho, también en paz descanse, secundó la opinión de varios que dijimos, no es una táctica adecuada, Andrés. Sigamos en la táctica del desafuero, que dijimos no vamos a romper un vidrio, no vamos a hacer una pinta en ningún edificio y nuestra resistencia será absolutamente pacífica. Entonces, se propone la toma de Reforma, la propone el dirigente del PT. Andrés la respalda. Y a ti te dan... Y nosotros decimos que no. Y Manuel Camacho, Jesús Ortega, yo decimos que no es correcto. Y entonces Andrés propone una comisión para resolver el diferendo. Y se forma una comisión con los líderes de los tres partidos. Era un gesto, porque pues, de donde venimos no suele formar comisiones para tomar una decisión. Pero te platicaré. Mandó a hacer la comisión. Fuimos, yo estoy incluido en la comisión, Manuel Camacho, Ricardo Monreal, Dante Delgado, Beto Anaya, en fin, Jesús Ortega. Y nos reunimos durante 2 días y terminamos concluyendo una propuesta distinta a la de él, que era que se pusiera en huelga de hambre en el asta bandera del Zócalo y no bloqueáramos Reforma. En ese momento de eso en Reforma. Así es. Aquí, huelga de hambre. Y vamos poniendo gente huelga de hambre en cada plaza de las capitales del país y se van sumando otros aquí y tratamos de mantener la resistencia de manera pacífica sin dañar a terceros.
Bueno, la presión era para que se volvieran a contar los votos, era todo. Te platicaré. Mandó a hacer la comisión. Fuimos, yo estoy incluido en la comisión, Manuel Camacho, Ricardo Monreal, Dante Delgado, Beto Anaya, en fin, Jesús Ortega. Y nos reunimos durante 2 días y terminamos concluyendo una propuesta distinta a la de él, que era que se pusiera en huelga de hambre en el asta bandera del Zócalo y no bloqueáramos Reforma. En Reforma. su momento lo hizo Cloutier en Reforma. Así es. Okay. Aquí, huelga de hambre. Y vamos poniendo gente huelga de hambre en cada plaza de las capitales del país y se van sumando otros aquí y tratamos de mantener la resistencia de manera pacífica sin dañar a terceros y bueno, la presión era para que se volvieran a contar los votos, era todo. Si perdimos, perdimos, se acabó. Ahí surge el famoso Voto por voto, casilla por casilla y ahí nos vamos. Bueno, el caso está en que todo el mundo estuvimos de acuerdo, firmamos, llegamos con él al siguiente día y me dicen, léela tú, porque tú fuiste el de la idea. Y ahí te va tu charro a leer y la leí y no había acabado bien de leer cuando levantando la voz dijo, de ninguna manera, claro que no. Y dice, no nos van a hacer caso, nos van a dejar ahí estancados, tenemos que hacer algo que llame la opinión pública nacional e internacional y tenemos que ser enérgicos, en fin, argumentó con mucha pasión, ¿por qué no? Entonces yo esperé que alguno de mis amigos que íbamos ahí, que habíamos estado todos de acuerdo, pues levantara la mano a reforzar. Cuando ya vi que no, pues volví a levantar la mano y volví a insistir. Yo, Andrés, lo tuyo es ser mártir, no vas a tener un mitin, vas a tener una peregrinación, va a ser muy fuerte la presión pública, porque se abran las casillas, no lastimamos a nadie, la resistencia no tiene por qué ser algo que desgaste, también puede servir para acumular fuerzas, y le voy argumentando. Dijo, bueno, pues que se vote. La propuesta de Guadalupe, no, mi propuesta es de la comisión, bueno, la propuesta y la que yo estoy haciendo, vótese primero la de Guadalupe porque fue la primera en tiempo. Entonces ya, pues, los que estén de acuerdo, levanté la mano yo solo, nadie más levantó la mano. Y la propuesta del pues ya todo el mundo levantó la mano que la propuesta del plantón. Y hemos estado reflexionando con los dirigentes de los partidos, con los dirigentes de organizaciones sociales, ciudadanas, sobre la decisión más adecuada, más correcta. Y yo quiero plantearles a ustedes cuál es nuestro punto de vista. No pueden justificar el fraude electoral. No pueden legitimar al que supuestamente ganó la elección presidencial. Y no pueden legalizar realmente y legitimar a un gobierno usurpador porque sencillamente ellos no ganaron la elección presidencial. En el acto seguido desaparecí yo del comité organizador de cualquier cosa. Hasta ahí llegaron tus buenas ideas. Hasta ahí llegaron mis buenas intenciones y se hizo el plantón. Esa tarde, me acuerdo muy bien porque está grabado, sale Marcelo con un mapa grande en el templete después de que se vota, quedarse en el Zócalo y hacerla. Y porque le encargó a Marcelo, que era ya jefe de gobierno electo en la ciudad,
hacerse cargo del plantón del Zócalo. Y de esas cosas, y ahí anda Marcelo con su mapa, de aquí donde vamos a poner las lonas y las cocinas y en fin. Bueno, yo cuando no requirieron mis servicios, me fui a un restaurante junto con algunos amigos de libaneses y comimos muy bien y, por cierto, nos tomamos algún tequila. Sí, por supuesto. En ese lugar. Como a las 4:30 me habla Nico. Sí, me dice, Nico. Licenciado, porque él a todo mundo le dice licenciado, aunque sea ingeniero. Oiga, licenciado, ¿qué? El licenciado quiere que venga, una reunión urgente. ¿No? Termino yo y le entra la llamada a Ortega, que estaba al lado de mí. Termina Ortega, pasa lo mismo y le entra la llamada a Navarrete y nos invitan a los tres a la reunión. Pues vamos, a ver qué pasó. Y ya llegamos. Ya había una carpa grande donde era como salón de sesiones, con unas 40 gentes, y Andrés nos informa que según la policía de la Ciudad de México, había 800 gentes en el Zócalo en ese momento. Entonces le dijeron que sí, pero la gente se fue a la villa, se fue a Tepito, claro. No sé, que no venía nada preparado. Entonces necesitamos hacer medidas urgentes para resolver esto. Entonces yo propongo, porque si no va a ser esto un fracaso, yo propongo que los 3 secretarios generales, el de Convergencia, el del PT y el del PRD, se hagan cargo del plantón del Zócalo, y yo personalmente me voy a hacer cargo del de Reforma. Muy bien. Bueno, levanto mi manita, yo estaba atrás, y le digo, yo no acepto, Andrés. ¿Cómo que no aceptas, Guadalupe? No, ¿por qué? Porque yo voté en contra. Pues pon a otros que sí estén de acuerdo. Ah, no, me dijo, tú eres gente de partido, el partido ya decidió. Yo te pido que aceptes. Digo, bueno, ¿quieres que acepte? Sí. Entonces no me pongas a nadie, déjame a mí. Yo me hago cargo del Zócalo. Me dijo, de acuerdo. Y quitó a los otros 2 y me dejó a mí él como responsable del plantón del Zócalo. Sí. Dormí ahí todas las 47 noches. ¿Ah, sí? Sí, claro. Organizamos en el plantón de Zócalo, más o menos dormían alrededor de 15,000 gentes en promedio. Porque también hay que decirlo, el plantón de Reforma terminó volviéndose como un plantón fantasma. El de Reforma no funcionó nunca. No, era pero sí tapaban las calles. Sí, claro, y cerraban los comercios. El que estaba lleno y todos los días había plazas llenas era el de nosotros, el claro, de que teníamos acá. Claro. Bueno, así nos fuimos hasta el día que el tribunal resolvió. Cuando el tribunal resolvió, llamó a una reunión urgente. El tribunal nos dio la razón en ciertas cosas, pero no invalidó la elección. Así es. Bueno, y nos plantea que evitemos la toma de protesta de Felipe Calderón. Así lo plantea. Hay que evitar la toma de protesta. Hay que evitar la toma de protesta. Hay que pedirle a los diputados y senadores que vengan a la plaza, que delante de la plaza firme cada quien su compromiso de evitar la toma de protesta, ¿ya? Y actuar en consecuencia. Ahí ya se había pronunciado la famosa frase de al diablo las instituciones. Ya estaba en la franca rebeldía. Ya estaba en eso, al diablo sus instituciones, dijo. Sus instituciones. Sí. Bueno, entonces yo pegué un brinco y me negué rotundamente. Y tuvimos una discusión airada delante del comité, que terminó en votación. Ya no fui solo, votamos como 7, que no hubiera la toma. Y recuerdo perfectamente que le dije, ¿y por qué te opones? Porque yo te acompañé cuando teníamos el recurso legal, al que teníamos derecho, pero el tribunal ya resolvió. Tú dices que impidamos la toma de protesta del presidente, que ha sido declarado por el tribunal, y yo no soy golpista. Yo no soy golpista. Ahora que habla de golpistas. Sí. Golpista su actitud que intentó. Y terminamos en una discusión fuerte, muy seria, que yo creo que fue nuestro alejamiento más importante. De ahí para allá ya no hubo retorno. Terminó acordando que sí, intentarían. Y nuestros pobres diputados se tuvieron que agarrar a golpes. No, eso fue brutal.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Indigno de un país. Absolutamente indigno. Sobre todo del avance que habíamos tenido. Porque además le dije, oye, si vamos a tomar, ¿por qué mejor no cercamos Zócalo? No cercamos la Cámara. No, ellos. Dijo, o sea, vas a mandarlos a ellos, a que se enfrenten, a que se golpeen. Sí, ¿no? No teníamos ya retorno en el acuerdo. Y Andrés se amargó. ¿Se amargó? Sí, de su ilusión que sería presidente, al no serlo, aquel que era imbatible, era políticamente indestructible, salió derrotado y se amargó. Y de ahí para acá, Andrés acentuó sus características más negativas, las fue agrandando y agrandando y agrandando. No, ¿tú crees que desde 2006 hasta 2018 Andrés Manuel no pasó por un proceso de reflexión, pasó por un proceso más de amargura? Sí, de reflexión y amargura. Y su reflexión lo llevó a que el no tener acuerdos con nadie en el 2006, llegó a un 2018 donde no tuvo reparo en tener acuerdos con cualquiera, con lo que sea. O sea, del 6 al 18 hay un Andrés absolutamente distinto en su política de alianzas. Absolutamente distinto. Aquel que pensaba que era imbatible por sí mismo, terminó, véngase el que sea, que me respalde a mí, se hace bueno. La plaza purifica. Y ahora tiene una cantidad de acuerdos. Bueno, ahí tenemos a gente como Manuel Bartlett, que jamás pensé que formara parte de... Napito. Napito, por ejemplo. El de Segalmex, Sí, amigo Segalmex. O sea, pero ¿tú crees que en su visión de las cosas? El Verde. Bueno, el Verde, que ha ganado con Fox y con Calderón y con Andrés Manuel. Para concluir, esta historia nos presenta un poco la evolución del pensamiento, de los sentimientos de Andrés Manuel. Hoy yo lo siento en esa misma posición de un presidente imbatible, un presidente con la razón absoluta. Vamos, no ha permitido, su gabinete ha sido un gabinete de acompañamiento más que un gabinete que le ayude a resolver cosas, porque no se deja, entiendo. ¿Tú cómo lo ves de cara al 24 en su posición personal? Hay una diferencia sustantiva, básica. Acentuó sus rasgos más negativos, mucho, pero no es lo mismo desconocer una elección desde la oposición que desconocerla desde el poder. No es lo mismo tener estas características que tenía y que como presidente de un partido, como líder de un movimiento, a ser el presidente de la República. Y las alianzas que hoy ha tejido con el ejército y con la delincuencia organizada, con un presidente de estas características, hace que nuestra elección sea la más riesgosa de los últimos 100 años, porque es él, desde el poder, con todo el poder, queriendo negar una posible alternancia, porque él considera que esa alternancia es nociva. No va a resolver el pueblo, ya decidió él que no, y no tiene límites. Por eso es tan riesgosa nuestra elección. Bueno, pues me dejas frío. Muchas gracias, te invito a que sigamos platicando. Digo, la verdad es que esto se nos ha ido, pero creo que tenemos que platicar, ya platicamos del pasado, ojalá podamos platicar pronto del futuro. Con gusto, Carlos, cuando tú gustes, cuando desees. Te agradezco mucho. A ti.
Si bien este encuentro con Guadalupe Acosta Naranjo ha sido un viaje al pasado, me quedo también con varias preguntas sobre el futuro. ¿Cómo afrontaremos los mexicanos un nuevo proceso electoral y cómo evitaremos el encono político que tarda tantos años en sanar? ¿Habremos aprendido de un pasaje de la historia tan controvertido o volveremos a quebrarnos como una sociedad a la mitad? Guadalupe Acosta Naranjo habla de la historia reciente como un testigo privilegiado, de quien estuvo en las decisiones que han calado tan hondo que aún tienen eco. Lo hace, es cierto, desde su mirada, pero al compartirla nos acerca a momentos de gran pasión en nuestro país. De este encuentro con Acosta Naranjo me quedo con una idea dándome vueltas en la cabeza, y es que solo sabremos si hemos madurado como sociedad cuando tengamos que afrontar una situación similar. Por lo pronto seguiremos caminando, porque la vida, seguro, nos ofrecerá más encuentros.